Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Edgar. Creo que estuve en el primer evento cuando iniciaste en esto, creo que estuve en dos eventos seguidos. Sí, Bueno, vamos a hablar un poquito de sostenibilidad industrial, un camino sólido para el ejercicio de la responsabilidad social. Bueno, yo soy Diana García Castrillo, no me voy a presentar, creo que hay suficiente información. Este, y vamos a continuar en orden del tiempo. Bueno, la siguiente. Vemos en la sostenibilidad, tanto ambiental como social, un camino poderoso hacia la innovación y es una parte crucial de nuestras estrategias de crecimiento. Eso lo dijo Mark Parker, antes CEO de Nike y ahora CEO de Disney. Ok, sigamos. ¿Sobre qué vamos a conversar? Bueno, vamos a hablar un poco de la conceptualización, qué es la sostenibilidad industrial, cómo vemos la responsabilidad social desde el punto de vista de la sostenibilidad industrial y desde el punto de vista de la responsabilidad social como tal, y conclusiones y llamado a la acción. Ok, entonces, ¿qué vamos a aprender? Cómo integrar la sostenibilidad en las operaciones industriales y de qué forma las empresas pueden asumir un papel activo en la mejora del bienestar social y ambiental a través de interrelación entre las prácticas empresariales y la responsabilidad social, promoviendo actividades que no solo son rentables, sino que también son respetuosas con el planeta. Ok, y comencemos rápidamente una definición de sostenibilidad industrial y una definición de responsabilidad social, aclarando que hay muchísimos textos, tanto textos formales como definición de estrategas de lo que son estos términos. Yo voy a utilizar uno muy sencillo: sostenibilidad industrial, capacidad para operar de manera eficiente y responsable, minimizando el impacto ambiental y maximizando la contribución al desarrollo social. Y responsabilidad social, compromiso con la sociedad, considerando el efecto de sus actividades sobre todos los grupos de interés. Por favor, la siguiente. Bueno, y ese enfoque de la sostenibilidad industrial tiene tres elementos interesantes que, si puedes ver, son coincidentes con lo que comentaste en tu presentación. Primero, una estrategia de integración, incorporar los elementos de sostenibilidad en los planes de negocio y políticas corporativas. Una estrategia de innovación, desarrollar productos, servicios y tecnologías circulares que aborden los desafíos globales. Y una tercera, que es el compromiso con los grupos de interés, bueno, que es trabajar con todos los grupos de interés y con la finalidad de promover la sostenibilidad. Ese es el enfoque de la sostenibilidad industrial. Por favor, la siguiente. Bueno, y en este caso podemos ver que los principios elementales de la sostenibilidad industrial son la reducción del impacto ambiental, la competitividad, el cumplimiento legal y normativo y la innovación, entendiéndose normativo como regulatorio o como después que ustedes se adhieren a un requisito voluntario. ¿Ok? Por favor, la siguiente. Ok. Y bueno, ¿cómo se aborda la sostenibilidad industrial? Bueno, tenemos normalmente en todas las organizaciones industriales existen una cantidad de elementos que afectan al desarrollo sostenible per se. Acuérdense que cuando hablamos de desarrollo sostenible hablamos de lo económico, de lo ambiental y de lo social. Y esto implica pues que las emisiones, las aguas residuales, la biodiversidad y los recursos, entre algunos, pero no todos. Ok. Entonces hay un desafío de la sostenibilidad industrial, que es cómo abordar los impactos ambientales, cómo minimizar los residuos y cómo reducir el consumo de energía. Y además, entendiendo eso alineado con las ventajas competitivas, el ahorro de costos y obviamente la eficiencia económica. Por favor, la siguiente.
Bueno, y para ello, la industria utiliza tres elementos básicos. La eficiencia operativa, yo también la llamo disciplina operativa, porque es la eficiencia, la eficacia para obtener efectividad, el impacto ambiental y los grupos de interés. Y lo hago pues a través de algunos elementos que están asociados a la final con el cumplimiento normativo. Y yo quiero dejar algo claro. No hay sistema de gestión donde la base no sea el cumplimiento de requisitos legales, regulatorios y voluntarios, porque siempre va a haber una debilidad en el caso de que eso no se lleve a cabo. No importa el sistema. Si yo tengo un requisito legal en calidad, que significa por ejemplo, tener en una planta de alimentos, una planta en inocuidad sanitaria, tener que tener control de plagas en un año. Y yo solamente me confío en el control de plagas y no me confío en todo lo que está asociado con ese control de plagas. Y cuando esto hablo, permisos, registros, tipos de plaguicidas que puedo utilizar, estoy incumpliendo, quiere decir que no estoy viendo la situación de la manera completa y no me garantiza a mí eso, que efectivamente el control de plagas sea efectivo. Pongo este ejemplo solo para que vean cómo el cumplimiento normativo es la base de muchas cosas. Bueno, entre ese cumplimiento normativo yo debo tener un enfoque de prácticas ambientales, reducción de residuos, conservación de recursos, actualización de políticas y nuevas leyes, cambios regulatorios. No es lo mismo lo requisito legal que el regulatorio. Me lo solicitó alguien en tu grupo, Edgar, y se lo expliqué. El requisito legal son las leyes aplicables a esa actividad, a esa organización, y los requisitos regulatorios no necesariamente son requisitos legales, pero se han establecido como partes de un contrato o como partes de un elemento que aunque no tenga legalidad, sí requiere ser cumplido tan cabalmente como que si estuviera declarado en una gaceta. Entonces tenemos las estrategias empresariales, la planificación a largo plazo, la gestión de riesgos, la confianza del consumidor, la percepción de la marca, que lo comentaste, es muy importante, y la reputación pública, cómo te ven. Y eso todo hace ese concepto importantísimo, que es lo que nos permite cubrir estos tres elementos. Por favor, la siguiente. Bueno, las organizaciones industriales utilizan varios elementos importantes. La economía circular, importantísima. La innovación tecnológica, la mencionaste. La implementación de normas voluntarias, obviamente es parte de este tipo de eventos. Y la adhesión a iniciativas globales desde lo local. Por favor, la siguiente. Y bueno, aquí tenemos que tenemos 9.700 millones de personas por el 2050, así que tenemos que tomarnos en serio estos temas de sostenibilidad industrial y de responsabilidad social. Ok, entonces, voy a simplemente hacer lo de lo global a lo local, porque creo que es importante que muchas organizaciones se apuntalan en la sostenibilidad industrial utilizando elementos como son la Agenda 2030, 169 metas y 230 indicadoras, pero ahora con el adicional con los requisitos o con las metas y nuevas acciones del Pacto para el Futuro 2045, 56, que hay 56 acciones, un pacto digital mundial con 5 elementos y la declaración sobre las generaciones futuras. Y aquí solo me refiero a dos normas interesantes que pueden ser manejadas, como son la PAS 5302-2024, directrices para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, y la IWA 48-2024, marco para la implementación de los principios ambientales, sociales y de gobernanza, las ASG. Bastante interesantes ambas normas y complementarias de otra serie de normas voluntarias que la ISO lleva o tiene publicadas. Ok, hablemos un poco del ámbito de la responsabilidad social. Bueno, esto no me lo inventé yo, esto es lo que hizo, menciona en 26.000-2010, pero también es lo que menciona las Naciones Unidas como elementos de responsabilidad social. O sea, una organización tiene que tener
cubiertas las expectativas e intereses de sus partes interesadas, externas e internas, tiene que estar asociado con la sociedad y medio ambiente, y cómo esas actividades impactan ambos medios, tanto el medio social como el medio económico. Por favor, la siguiente. Ok, bueno, y estas son las 7 prácticas fundamentales de la responsabilidad social a través de un enfoque holístico e interdependencia, basándose en la gobernanza de la organización, que también sabemos que hay una norma ISO para ello. Estaríamos hablando de derechos humanos, de prácticas laborales, de medio ambiente, de prácticas justas de operación, de asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. Y aquí me permite una inferencia. No sé por qué nosotros como organizaciones siempre queremos saltar a las máximas complicaciones de la vida. Entonces, nosotros, en vez de empezar con algo mucho más consistente, como son los 4 elementos o los 4 principios del pacto global, y después irnos con los 10 elementos que incluye ese pacto global, que nos tendríamos cubierto los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente y las prácticas justas de operación, pues nos gusta siempre saltar a las profundidades, queriendo adicionarnos o colocarnos ya directamente en una Agenda 2030 o en un pacto global, con un pacto para el futuro, sin entender que si nosotros no tenemos claro la alineación estratégica de los objetivos estratégicos de la organización con lo que realmente nos aplica o con lo en donde podemos tener una contribución local, entiendo que todos saben que es local, es es la visión estratégica de la localidad, de lo propio, hacia lo global. Eso nos va a permitir, obviamente, mejorar todos estos elementos, tanto de responsabilidad social como de sostenibilidad industrial. Ok, la siguiente, por favor. Bueno, para las industrias, las prácticas industriales responsables se basan en ética y transparencia, en dejar un impacto social positivo en las relaciones con los grupos de interés y en la inversión en capital humano. Como viste, esos temas de alguna manera los tocaste en tu presentación. Yo no voy a entrar en detalles de temas que ya han sido manejados. Ok. Pero esa visión industrial de la responsabilidad social tiene algo bien interesante. Está asociado con las prácticas empresariales éticas y la unión de esa sostenibilidad industrial con esa responsabilidad social. Por favor, la siguiente. Gracias. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que justamente hay una unión entre la sostenibilidad industrial y la responsabilidad social para asegurar unas prácticas empresariales éticas. Por favor, la siguiente. Y bueno, vamos a ver algunas de esas prácticas. Las prácticas son las prácticas sostenibles, el cumplimiento con las regulaciones y la mejora de la reputación. ¿A través de quién? A través de la inversión en la comunidad, de las iniciativas laborales y de las ambientales, y las prácticas laborales éticas. Esos son los elementos que utiliza la industria para hablar de prácticas prácticas éticas en la industria. Entonces son la suma de la sostenibilidad industrial más la responsabilidad social. Por favor, la siguiente. Bueno, y aquí están los componentes en común de este match, que es el compromiso social, el bienestar ambiental, las prácticas sostenibles y el desarrollo económico. Si lo vemos, eso estaba en los 2 gráficos que vimos inicialmente, en el segundo gráfico de las 7 prácticas de la responsabilidad social y de la visión que tiene la industria en este aspecto. Y esto es desarrollo sostenible. ¿Ok? Esto, en pocas palabras, es desarrollo sostenible, pero lo manejamos a través de las prácticas sostenibles.
acuérdense que la responsabilidad social es una rama o una visión o un empoderamiento para asegurar que los elementos sociales, económicos y ambientales del desarrollo sostenible puedan hacerse una realidad. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y bueno, a la larga, ustedes lo que están buscando es bienestar del planeta. Entonces, la importancia de las prácticas ecológicas y la conservación para proteger los recursos naturales del planeta, el bienestar de las personas, que es priorizar el bienestar humano, asegurando condiciones de trabajo justas y contribuyendo a las comunidades, y el liderazgo empresarial, que es el papel de las organizaciones en liderar con el ejemplo, adoptando estrategias sostenibles que impulsen la innovación y el crecimiento. Ese es el match que nos permite ir desde la sostenibilidad industrial a la responsabilidad industrial, a la responsabilidad social a través de prácticas industriales sostenibles. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces hay un posicionamiento que está asociado con el alto impacto en el bienestar y el bajo impacto en el bienestar. Y aquí, bueno, podemos hablar del innovador emergente, el innovador que prioriza el bienestar sobre la estrategia. Entonces también tenemos prácticas tradicionales, que es el enfoque convencional con bajo impacto positivo, la empresa líder en sostenibilidad, que es la que nos gustaría hacer a todos, la empresa que integra sostenibilidad y liderazgo del mercado, y el estratega enfocado, estratega que prioriza la estrategia para el bienestar. Entonces esto dice que obviamente nosotros deberíamos estar trabajando en los aspectos superiores, que son el innovador emergente y la empresa líder en sostenibilidad, que serían los que realmente nos llevarían a tener ese proceso de prácticas, vamos a decir, sostenibles en la parte industrial y en la parte de responsabilidad social. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ok, aquí yo me voy a parar. Lamentablemente no la pude hacer, no está en PowerPoint, pero sí quiero que vean lo siguiente. El enemigo más grande que tiene las industrias, las organizaciones empresariales, es el woke progress, el woke washing y el greenwashing. Gente que declara que está haciendo prácticas que no está llevando a cabo, tanto sociales como ambientales, o que distorsiona esas prácticas en función de un interés específico, pero no en lo que realmente se persigue. Y de esto genera una gran cantidad de riesgos que lo estoy colocando con menos y más. El primero, la pérdida de confianza, el daño a la reputación, el riesgo legal y regulatorio, y entonces ocasionar un impacto ambiental real y un impacto social real negativo. Acuérdense que los impactos pueden ser positivos o negativos. Ahora, cuando yo estoy alineado, que tengo claro los principios, que tengo claro la ética, que estoy claro en lo que es la transparencia, que estoy claro en lo que son los principios importantes, entonces yo voy a trabajar desde la visión de ser transparente y verificable, adoptar un enfoque integral de la sostenibilidad, establecer metas realistas y medibles y fomentar la educación y la transparencia interna. Esto no me lo inventé yo. Estos son los riesgos que acechan al mundo y yo quiero que ustedes vean cómo en 2 años uno de los riesgos más graves es la información falsa y la desinformación. O sea, todo lo que digamos o lo que hagamos entender que sea falso y sea una desinformación, tratando de decir que somos sostenibles industrialmente o tratando de decir que somos responsables socialmente. Y como pueden ver, los eventos climáticos externos están en el segundo lugar en 2 años y después están en 10 años. La polarización social, la ciberseguridad, los conflictos armados interestatal, la falta de oportunidades económicas, la inflación y la migración, la involuntaria y la recesión económica. Y la contaminación, tanto en 2 años como 10 años, se mantiene
estándar en ambos sitios. Y fíjense en 10 años qué es lo que sube: los eventos climáticos extremos, los cambios críticos en los sistemas terrestres y la pérdida de la biodiversidad y colapso de ecosistemas y la escasez de recursos naturales. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de la importancia de la sostenibilidad industrial y de la responsabilidad social a través de esas éticas, de esa ética organizacional e industrial para lograr lo que efectivamente queremos. Por favor, la siguiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones y el llamado a la acción? Primero, el compromiso continuo. La sostenibilidad industrial es un proceso constante que requiere innovación y mejora continua. Dos, la colaboración intersectorial. La alianza entre industria, gobierno y comunidad es clave para sentar las bases de la responsabilidad social. Tres, la visión a largo plazo, el futuro posible, no los ensueños, el futuro posible. Adoptar una gestión integral para satisfacer la demanda planetaria. Y por último, como un llamado a la acción, las industrias que lideran en sostenibilidad y responsabilidad social estarán mejor posicionadas para enfrentar los retos del futuro y contribuir a un mundo más justo y sostenible. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Estoy a la orden para cualquier pregunta. Muy bien, Ileana. Platícame, Ileana, tú que andas ya desde estos, ya con tanta experiencia en este tema, porque me invitaste a una cumbre de empresarios en temas de sostenibilidad, creo, hace 2 años. Quiero preguntarte, Ileana, y mientras ahorita están preparando sus preguntas, los ponen los asistentes, recuerden que las preguntas van a ser en vivo y a todo color, para que vayan alzando la mano y les podamos indicar en qué momento abren sus micrófonos. Ileana, ¿tú qué les recomendarías a una pyme que no tiene tantos recursos integrar estas prácticas de sostenibilidad? Bueno, lo primero que les recomendaría es identificar claramente sus riesgos y sus oportunidades. Eso es lo primero que le recomendaría. Y sobre esos riesgos y oportunidades, cumplir con todos los requisitos legales que le aplican. Ese es el mayor riesgo que puede tener una pyme. Posterior a eso, que ya tengo la base, porque esa es la base que tengo, yo debería empezar entonces, en función de eso, buscar elementos sencillos para enlazar estos temas de responsabilidad social. Y en este caso, yo tomaría a efecto algunos de los elementos del pacto global para asegurar algunas prácticas sostenibles en la pequeña y mediana industria. Por ejemplo, reducción del recurso agua, reducción del manejo oportuno y adecuado de los desechos y los residuos, manejo adecuado de la electricidad, y para ello no tengo que tener, o de la energía, no tengo que tener yo para él elementos de última generación, solamente un control de cuándo encender, cómo están las luces prendidas. Eso ahorra impresionante en las pequeñas industrias, quizás en las grandes industrias eso es un chiste, pero en las pequeñas industrias esos son ahorros interesantes en cómo se manejan, mejorar los procesos medulares en el sentido de que la línea de flujo sea realmente sin mayores tropiezos en los movimientos y tiempos. Esas serían cosas muy sencillas que puede aplicar la pequeña y mediana industria con la finalidad de empezar a esos conceptos de sostenibilidad y prácticas empresariales, vamos a decir, más sostenibles. Muy bien, Ileana. A ver, Silvio, si quieres abrir tu micrófono, Silvio, y preguntar tu duda. Hola, Liliana, ¿cómo le va? Buenas tardes. Liliana, no entendí, ¿vio la filmina que usted puso de entre 2 años y 10 años? ¿Por qué hay riesgos que aumentan? No entendí cómo serían esos riesgos que van a disminuir. Por ejemplo, el que dice información falsa y desinformación en 2 años, a los diarios baja de prioridad, o sea que viaja. No entendí esa parte.
Claro, muy importante. Qué buena tu pregunta, Silvio, porque hay que ver el concepto completo. En la medida que yo siga manejando prácticas inadecuadas, la pérdida de la confianza va a ser mayor, el daño a la reputación va a ser mayor, los riesgos legales y regulatorios van a ser mayor y el impacto real va a ser mayor. Entonces, las empresas que en este momento, las organizaciones que en este momento basan su gestión en información falsa y desinformación, no van a tener más remedio que ajustarse a la realidad de la data. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, el nivel de riesgos es muy alto. Se aspira entonces que cuando tú te ubiques en que esa no es la manera de funcionar, que no es una manera ética de funcionar, ¿qué va a pasar? ¿A qué te lleva a esto? A que al corregir esa situación en 10 años, la tendencia es que la información y la falsa desinformación se reduzca. ¿Por qué? Porque los riesgos que tú vas a tener si no lo haces son tan grandes en todos los aspectos que eso te va a llevar a buscar mecanismos mejores de información, que realmente recopilen información real. Y aquí te doy un ejemplo, ya en Europa, antes existiera GRI, sí, el Global Reporting International como informes de gestión, y ahora ya Europa saca su propio reporte de gestión porque se está dando cuenta que muchos de los datos y cuestiones que sacan las organizaciones, no solamente las organizaciones industriales, las organizaciones públicas, en datos, en mejoras, son falsos. Están basados en una data movilizada, manejada, movida, que realmente no te da una realidad. Y por eso es que en la medida que vamos del menos al más, o sea, que cambiamos esa actuación por una actuación de ser transparentes y verificables, adoptar un enfoque integral de la sostenibilidad y toda esta serie de cosas, este riesgo de información falsa y desinformación va a ir bajando. Y tú me vas a decir, ay, ¿por qué los eventos climáticos extremos van a ir subiendo? Porque es que los eventos climáticos extremos no solo están relacionados con las situaciones antropogénicas, sino que están asociados lo que se llama con los riesgos socionaturales, ¿sí? Tú tienes una gran cantidad de eventos que están asociados con eh, tsunamis, terremotos, etcétera, etcétera, que si la sociedad o si el planeta no está pensado para absorber esos riesgos, obviamente esos eventos climáticos extremos van a ir incrementándose. Espérate, y esto no es porque la tecnología lo genera, no, es porque la Tierra tiene cambios sustanciales, y si tú no tienes una adaptación al cambio climático, y si tú no tienes una adaptación a esos tipos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, vamos a tener ese tipo de elementos, y en la medida que tú vayas eliminando información falsa y desinformación, tú vas a ver como cambios críticos en los sistemas ecoterrestres y la pérdida de biodiversidad y la colapso de los ecosistemas van a ir creciendo, porque van a quedar abiertos y van a decir que es la verdad, que fue lo que les ocurrió. Y tú no vas a ver cambios en los ecosistemas en 2 años. Tú tienes que tener una tendencia para ver cambios en 10 años. ¿Me supe explicar más o menos cuáles serían por qué es más o menos lo que está ocurriendo? Fíjate cómo los riesgos de ciberinseguridad o de ciberseguridad, en la medida que vamos a decir, valga la redundancia, en las medidas que se pueden controlar, obviamente los riesgos van a disminuir en un lapso. ¿Por qué? Porque van a haber sistemas mucho mejores, va a haber mucho más control de riesgo, la gente va a conocer, va a manejar mejor todos los elementos asociados no solo con la tecnología convencional que conocemos, sino con la inteligencia artificial, y eso nos va a permitir mejorar. Este gráfico es sumamente importante porque es interpretativo y requiere de que se reduzcan estos riesgos para que ocurran. Eso es como, voy a dar un ejemplo al final, eso es como cuando tú te estás engañando que tienes una enfermedad, y vas a un mal médico, o no vas a un médico, sino que vas a un enfermero, o vas a alguien que sabe mucho y que te dice, sin tener el nivel médico, e incluso teniendo el nivel médico, no, lo que tú tienes es, tú tienes gastritis.
Y resulta que lamentablemente no tienes gastritis, sino tienes un cáncer en el colon, ¿te das cuenta? Eso es entonces, como te estuviste engañando y tomando medicamentos que no tenías que tomar, o tú mismo engañándote, diciéndote, no, esto es un dolor de estómago, cuando tienes la data real, ¿qué ocurre? El daño es muy grande. Eso es a lo que para más o menos explicarte. Y cuando empieza a salir esa data, tu enfermedad en la cual te tomabas, qué sé yo, una enterogermina, pasó a hacerte un tratamiento, vamos a decir, un tratamiento de quimio y de radioterapia. Oye, ¿y qué pasó entonces? Ya no hay, la información falsa se redujo porque apareció la realidad. ¿Sí lo ves ahora? Es como que tú vas. Sí, era un poco para colocarlo con un ejemplo más crudo, pero Sí, para que se sí. viera más claro. Sí, yo Ok. entiendo dos cosas. Una, que hay un vínculo muy estrecho entre riesgos y riesgos, y otra cosa, entiendo que, bueno, esa sería como vos dijiste, que digamos, al aumentar uno, al disminuir uno, va sí o sí a aumentar el otro, ¿sí? Porque van saliendo, Va saliendo a porque la se van, luz. exactamente, se van revelando, llámalos Sí. así. Y te entendí otra cosa también, que por más que uno establezca acciones a nivel organizacional, eh, hay algo que no vamos a poder manejar nunca, que es la propia naturaleza, o sea que Cor- es un factor a tener en cuenta. Es correcto, es correcto, es correcto, tal cual como lo estás diciendo, Silvio. Bien, muchas gracias, Eliana. Sí. Otra pregunta, Pedro Carlos Ávila, ¿tienes ahí tu mano levantada? Sí, muchas gracias, Edgar, Iliana. A mí lo que me preocupa o me inquieta más que nada es de que esa desinformación que manifiestas y esa falsa información provenga directamente, sin herir susceptibilidades, directamente de los gobiernos, porque pueden tener otros datos, ¿no? Lo vivimos nosotros en México, lo tenemos en Estados Unidos con las nuevas políticas que dan referencia a que no existe el cambio climático. Entonces, ¿cómo podemos nosotros adoptar eso o cómo lo podemos nosotros establecer ese tipo de desinformación o falsa información? Porque en el ámbito de nuestras organizaciones, porque a fin de cuentas afecta, ¿no? Muy buena pregunta, Pedro. Muchas gracias por la pregunta. Aquí el tema es muy sencillo. ¿Se acuerdan que le hablé de lo local a lo global? La información para ti que tú puedes controlar, porque la puedes controlar porque es tu información, es la información de tu organización. Tú puedes tener una data sensible y apropiada de tu organización. Obviamente, si tú estás adquiriendo esa data científicamente, verificable, trazable, entonces, si esa data no te coincide con lo que está afuera, ¿qué te quiere decir eso? Que quién está equivocado o quién tiene una data que no es apropiada. Entonces, tú tienes que seguirte por lo que dice tu contexto, por lo que dice tu información, que es la que tú puedes validar y verificar. Eventos como eventos externos y lo que son las tasas de retorno. Hablemos de un evento externo. Vamos a hablar de un evento externo. Una inundación. Ok, el gobierno te puede decir misa o o otra institución que no sea pública te puede decir misa. Pero tú sabes que en tu zona, estudiando, tú sabes que las inundaciones, las tasas de inundaciones son cada 10 años. Entonces ya tú lo sabes que es así, así que si el gobierno te dice que es cada 30 años, para ti eso es indiferente, porque tú sabes que es cada 10 años y tú vas a tomar las acciones para tú cada 10 años. Ah, no sucedió, sucedió a los 12, sucedió a los 15, maravilloso. ¿Y qué pasa si sucede a los 7? ¿Sí? Entonces, esas son las predicciones. La predicción, para tú tenerla clara, o sea, la predicción, la prevención y la planificación y la precaución son 4 principios que tú tienes que manejar dentro de tu organización en función de cualquier cosa, pero también de la data. ¿Sí me supe explicar? O sea, tú no es que no le vas a hacer caso a lo que dicen los demás, pero tiene que haber una línea con lo que tú sí estás haciendo, que puedes controlar, medir, seguir y evaluar, contra lo que te dice alguien afuera, que no tienes cómo
hacerle un match, ¿sí? Entonces tú te tienes que cubrir con tu información y por eso es que la información y los datos van a terminar siendo muy veraces, porque cuando las organizaciones se vean que se están arriesgando, oyendo de todos lados lo que dice uno, lo que dice el otro, va a decir, no, pero espérate, yo tengo que sentar las bases para ser industrialmente sostenible. Yo tengo que sentar las bases para poder realmente manejarme y reducir los riesgos de toda índole que yo pueda tener en mi organización. ¿Sí lo ves ahora? No sé si me supe explicar. Definitivamente, y muy importante aplicar lo que es el criterio de la palabra latín del res non verba, ¿no? Basarnos sobre de hechos y no sobre de palabrería, porque a fin de cuentas nosotros lo estamos sometiendo, pero también caemos en lo que es la problemática que también hace un momento lo estableció Edgar en lo que es su ponencia referente que muchas veces dentro de lo que son los sistemas de gestión, pues trabajamos más sobre de lo que es la visión que tenga lo que es el auditor, que propiamente la afectación que pudiera tener nuestra propia organización. Entonces también hay que ser muy cautos para que podamos también con esa finalidad, con los datos que nos soportan dentro de nuestras propias organizaciones, el poder defender esa postura ante lo que son el grupo auditor, ¿no? Más que defender, responder con evidencia objetiva a lo que ellos te están diciendo. No olvidemos, por favor, que la norma es un requisito, las normas voluntarias, y solo son el qué, ¿ok? No el cómo. Si el cómo que yo tengo me demuestra que es eficiente, que es efectivo, que logra el objetivo, yo lo puedo demostrar con data, ¿verdad? Y con respuesta, con satisfacción al cliente en calidad, con mejora continua, etcétera. Que no hay auditor que me pueda venir a mí decir nada, porque yo lo demostré. O sea, que lo demás, cuando tú tienes un criterio apropiado, tienes data apropiada, mira, hay un dicho muy cierto, esa es mi máxima de toda la vida. Evidencia mata argumento. Me puedes decir lo que tú quieras y aplica de allá para acá y de aquí para acá. O sea, evidencia mata argumento. O sea, tú tienes la evidencia, te mato el argumento. Ahora, yo no tengo la evidencia, allá es donde vienen los problemas, o no sé cómo recolectar la evidencia. Cualquier auditor va a venir y me va a decir una locura, o cualquier consultor, yo no los llamo consultores, yo los llamo asesores, porque yo soy un consultor. Tengo 42 años en esta área. Y yo sé qué es lo que uno debe decir y qué es lo que uno no debe decir. Yo estoy a nivel internacional y nacional y ahora me río mucho de la integración de sistemas, porque la primera integración de sistemas la hicimos nosotros para DuPont hace más de 25 años. Y salió incluso en papers internacionales. O sea, que quiere decir que todo vuelve porque tú tienes que ir a lo que es el sentido común de las cosas y no llenarte y cargarte de cosas como para decir, ay, sí, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice el otro. No, no, no. En la simplicidad de las cosas está lo que realmente funciona. Y las empresas buscarán dentro de su simplicidad donde tendrán que llegar a complejidades, pero no al revés, que alguien te venga a decir que tienes que ser complejo para complacer a alguien o a algo. No, no funciona así. Y así lo veo yo con tantos años en esto. Muchas gracias de todo, Ileana. Muy buena En ponencia. Muchas gracias, Ileana. Pues bueno, algo que quieras agregar, Ileana, para terminar tu tema. Bueno, lo único que quiero agregar que estos son temas importantes, básense en sus realidades, básense en su planificación estratégica, básense en sus objetivos estratégicos, básense en los riesgos que pueda su organización, que su organización pueda tener, no solo a nivel local, sino global, porque hay organizaciones que tienen las determinaciones de riesgo a nivel global. Básense en lo que ustedes conocen, después lo complementan con lo que los demás le dicen, pero básense en su organización. Yo les aseguro que en la medida que ustedes estén centrados en lo que es su organización, ustedes van a lograr una mayor contribución tanto a la sociedad como a los elementos planetarios importantísimos. Esa es mi sugerencia, porque nosotros los auditores no damos recomendaciones, solamente sugerimos.